La verdadera historia de Doña Beatriz. El monstruo que nació entre las llamas de la envidia. Fingí ser una santa para casarme con el millonario, pero tuve que eliminar a mi propia madre. A los 19 años, aprendí que en este mundo solo hay dos tipos de personas, los que sirven la mesa y los que se sientan a ella. Yo estaba destinada a servirla, hasta que me di cuenta de que un poco de veneno en la copa adecuada podía cambiar mi destino para siempre. Esta es la historia de cómo una hija de nadie se convirtió en la temida Doña Beatriz, y del primer cadáver que tuve que enterrar para lograrlo. Año 1985. Yo no era la mujer elegante que Elena conoció. En aquel entonces, yo era Beatriz Varela, una joven con zapatos remendados y una madre enferma que limpiaba la mansión de los Alcázar, una de las familias más ricas del norte. Mi madre me obligaba a bajar la cabeza cada vez que el señor de la casa pasaba, pero yo no bajaba la mirada por respeto, sino para que no vieran el fuego de envidia que me quemaba por dentro. Los Alcázar tenían un hijo, Julián. Él era un hombre débil, un heredero que heredó la fortuna, pero no el cerebro. Yo sabía que él era mi boleto de salida. El problema era que él ya estaba comprometido con Rosa, sí, la madre de Elena. Rosa era todo lo que yo no era, dulce, legítima y, sobre todo, la verdadera heredera de una parte de esas tierras. Su familia y los Alcázar planeaban unir sus propiedades mediante ese matrimonio. Si eso pasaba, yo seguiría limpiando pisos el resto de mi vida. Beatriz, trae más té y deja de mirar a Julián, me siseó mi madre en la cocina. Somos criadas. Entiéndelo. Las chicas como Rosa nacen para ser reinas, tú naciste para que no te noten. Esa frase fue el detonante. Esa misma noche, mientras todos dormían, entré en el despacho del patriarca Alcázar. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera usar. Y lo encontré, los documentos de propiedad originales. Descubrí que el padre de Rosa le había dejado todo a ella, pero los Alcázar estaban falsificando las firmas para que, al casarse con Julián, él tuviera el control total. Vaya, vaya, susurré en la oscuridad. Así que los honorables Alcázar son unos ladrones. Pero no los delaté. En lugar de eso, decidí que yo quería una parte del botín. Mi plan era simple, seducir a Julián y sacar a Rosa del camino. Pero Rosa no era fácil de engañar, ella sospechaba de mis intenciones. Un viernes de tormenta, Rosa me encontró en la habitación de Julián. Yo estaba dejando una carta de amor falsa, supuestamente escrita por ella para otro hombre, un peón de la hacienda. ¿Qué estás haciendo aquí, Beatriz?, preguntó Rosa, con esa voz suave que me daba náuseas. Solo cumpliendo con mis labores, señorita, respondí con una sonrisa hipócrita. Mientes. Te he visto como lo miras. Te he visto como tocas mis vestidos cuando crees que no te veo. Eres una envidiosa, Beatriz. Pero no importa cuánto lo intentes, nunca tendrás clase. Ella me arrebató la carta y leyó el contenido. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Vas a intentar hacerme pasar por una infiel? Le diré a Julián ahora mismo quién eres realmente. Mañana mismo tú y tu madre estarán en la calle, mendigando. Rosa se dio la vuelta para salir. El pánico me recorrió el cuerpo. Si ella hablaba, yo lo perdía todo. Vi un pesado candelabro de bronce sobre la mesa de noche. Mi mano actuó antes que mi mente. El golpe fue seco. Rosa cayó al suelo, inconsciente, pero no muerta. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. En ese momento, la puerta se abrió. No era la policía, ni mi madre. Era el viejo Alcázar, el patriarca. Se quedó mirando a Rosa en el suelo y luego a mí, con el candelabro en la mano. Podrías ir a la cárcel por esto, muchacha, dijo él con una voz fría y calculadora. Y usted podría ir a la cárcel por falsificar los documentos de propiedad de su padre, respondí, apretando los dientes. Sé lo que está haciendo con las tierras de Rosa. El viejo Alcázar sonrió. Fue una sonrisa de reconocimiento, como si hubiera encontrado a una de su misma especie. Tienes agallas, Beatriz. Rosa es una molestia, siempre preguntando por los papeles de su padre. Julián es demasiado blando para controlarla. Quizás necesito a alguien como tú en esta familia. Alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos para proteger el patrimonio. ¿Qué quiere decir?, pregunté, soltando el candelabro. Hagamos un trato. Yo me encargo de que Rosa desaparezca de esta casa. Diremos que se escapó con su amante, el peón. Tú te encargarás de que Julián se olvide de ella y se case contigo. A cambio, tú me ayudarás a que Rosa nunca, jamás, reclame esas tierras. La mantendremos vigilada, en la miseria, donde nadie le crea si decide hablar. Acepto, dije sin dudarlo ni un segundo. Esa noche, ayudé al viejo Alcázar a sacar a una Rosa confundida y golpeada de la mansión.
La amenazamos con matar a su madre si alguna vez intentaba regresar o contactar a Julián. La enviamos a la ciudad con una maleta de ropa vieja y unos pocos billetes. Mientras veía el coche alejarse, me puse el anillo de compromiso que Rosa había dejado sobre la mesa. Me quedaba perfecto. Ahora soy una alcázar, le dije a mi reflejo en el espejo. Y nadie me va a quitar lo que me pertenece. Lo que no sabía es que, años después, Rosa tendría una hija. Una niña llamada Elena que nacería con mis mismos ojos de fuego y que regresaría para cobrar cada gota de sangre que yo derramé esa noche. Pero antes de eso, tuve que cometer mi segundo crimen, deshacerme de mi propia madre, porque ella sabía la verdad y su conciencia estaba empezando a ser un problema para mi nuevo estatus social. Hay un refrán que dice que la sangre es más espesa que el agua, pero yo descubrí que la sangre se limpia fácilmente con un poco de cloro y mucho cinismo. Para convertirme en la dueña y señora de la mansión Alcázar, no solo tuve que desterrar a Rosa, tuve que silenciar la única voz que me recordaba de dónde venía. Mi madre, la mujer que me dio la vida, se había convertido en el cabo suelto que podía enviarme a la horca. Y en este juego de alta sociedad, los cabos sueltos no se atan, se cortan. 3 meses después de la desaparición de Rosa, mi plan marchaba a la perfección. Julián, sumido en la depresión por el abandono de su prometida y manipulado por las cartas falsas que yo seguía redactando, buscó refugio en mis brazos. Yo era la criada fiel que lo escuchaba, la que limpiaba sus lágrimas y, finalmente, la que compartía su cama. El viejo Alcázar observaba desde las sombras, complacido por mi eficiencia. Pero había un problema, mi madre, Mercedes. Ella no era como yo. Su alma estaba podrida de culpa. Ella había visto cómo sacamos a Rosa de la mansión aquella noche. Había visto la sangre en el candelabro que yo no limpié a tiempo. Beatriz, esto no está bien, me dijo una noche en nuestra pequeña habitación de servicio, mientras yo me probaba un collar de perlas que Julián me había regalado. Esa pobre muchacha, Rosa, ella no le hacía daño a nadie. Y tú, estás viviendo una mentira que nos va a condenar a las dos. No es una mentira, mamá, es justicia, respondí, mirándome al espejo con frialdad. Es lo que nos deben por años de humillaciones. Por cada piso que tallaste, por cada insulto que agachaste la cabeza para recibir. Ahora vamos a ser las dueñas. Yo no quiero ser dueña de nada que huela a pecado, sentenció ella, y vi en sus ojos una resolución que me dio escalofríos. Mañana voy a hablar con el padre Lorenzo. Voy a confesar todo. Prefiero que muramos de hambre a que vivas con el alma manchada. El pánico me atenazó la garganta. Si Mercedes hablaba con el cura, el escándalo destruiría mi compromiso con Julián. El viejo Alcázar no dudaría en entregarme a la policía para salvar su propio nombre. Estaba acorralada. Esa noche no dormí. Vigilé a mi madre mientras roncaba, viendo cómo su pecho subía y bajaba. Ella era el único puente que me unía a la pobreza, a la servidumbre, al pasado que yo tanto odiaba. Para que naciera la doña Beatriz que el mundo conocería, Mercedes Varela tenía que dejar de existir. Al día siguiente, mi madre amaneció con una tos persistente. Su salud siempre había sido frágil debido a años de trabajar en la humedad de las bodegas. Vi mi oportunidad. El viejo Alcázar guardaba en su botiquín personal un tónico fuerte para el corazón, algo que en dosis pequeñas ayudaba, pero que en exceso era letal. Preparé su té de tilo, el que ella siempre tomaba para calmar los nervios. Tómate esto, mamá, le dije, acercándole la taza con una mano que, para mi sorpresa, no temblaba. Te ayudará a sentirte mejor antes de que vayas a la iglesia. Gracias, hija, me sonrió ella, con una ternura que casi, por un segundo, me hace arrepentirme. Sé que en el fondo eres buena. Solo estás confundida por tanto lujo repentino. Verla beber el té fue como ver mi antigua vida desaparecer por un desagüe. El efecto no fue inmediato, pero para cuando llegó la tarde, su corazón empezó a galopar de forma errática. Justo en ese momento, Julián entró en la cocina buscando una botella de coñac. Al ver a mi madre luchando por respirar, se alarmó. Beatriz, tu madre se siente mal. Hay que llamar al médico de la familia ahora mismo, gritó Julián, acercándose a ella. No, grité yo, quizá demasiado rápido. Ella siempre se pone así, Julián. Son sus ataques de asma. El médico está lejos y hay una tormenta cerca. Yo la cuidaré. Ve al salón, por favor. Pero Beatriz, parece que se está asfixiando. He dicho que yo me encargo. Le respondí con una autoridad que lo dejó mudo. Fue la primera vez que Julián vio el destello del monstruo que yo llevaba dentro. Él, acostumbrado a obedecer a su padre, simplemente asintió y se retiró, asustado. Me quedé a solas con ella. Mi madre me agarró la mano,
apretándola con una fuerza desesperada. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una comprensión aterradora. Ella sabía. Sabía que su propia hija le había dado el té. Sabía que yo estaba sentada ahí, esperando a que el reloj marcara su final. Perdón, logró susurrar ella, antes de que su mano perdiera fuerza y cayera inerte sobre la mesa. No lloré. Me levanté, lavé la taza de té 3 veces con agua hirviendo y me aseguré de que el frasco del tónico volviera al despacho del viejo alcázar sin dejar huellas. Luego, salí al pasillo y solté un grito desgarrador, una actuación digna de una reina. ¡Ayuda! Mi madre. Julián, mi madre ha muerto. El funeral fue sencillo. Fui la imagen de la hija devastada. Vestida de negro riguroso, oculté mi satisfacción detrás de un velo de encaje. Con mi madre bajo tierra, no quedaba nadie en el mundo que supiera quién era yo realmente antes de entrar en esa mansión. Esa noche, el viejo alcázar me llamó a su despacho. Estaba fumando un puro, mirándome con una mezcla de sospecha y admiración. Tu madre murió muy oportunamente, Beatriz, dijo, soltando una nube de humo. Justo antes de ir a ver al cura. ¿Debo preocuparme por mi propia salud cuando me sirvas el té? Usted y yo somos socios, señor Alcázar, respondí, sentándome frente a él sin pedir permiso. Usted me da el apellido y la protección, y yo me aseguro de que Julián sea el hombre que usted necesita y de que Rosa nunca regrese. Mientras nuestros intereses sean los mismos, usted no tiene nada que temer. Él soltó una carcajada ronca. Eres más peligrosa de lo que pensé. Me gusta. Mañana anunciaremos el compromiso oficial. Julián está tan vulnerable que aceptará cualquier cosa que le digas. Me convertí en la prometida de Julián Alcázar esa misma semana. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Mientras revisaba las pertenencias de mi madre para tirarlas a la basura, encontré algo que ella había escondido debajo del colchón. No era dinero. Era una carta que ella ya había escrito y sellado, dirigida a Rosa, a la dirección donde sabíamos que se escondía. La carta decía, Rosa, no creas lo que dicen. Julián no te olvidó, Beatriz te engañó. Huye lejos, porque mi hija ya no es humana. Pero llévate esto, es la prueba que necesitas para recuperar tus tierras si algo me pasa. Al lado de la carta, había una llave pequeña de latón. Una llave que yo nunca había visto y que no pertenecía a ninguna puerta de la mansión. Sostuve la llave de latón entre mis dedos y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Mi madre, incluso desde la tumba, había intentado jugar sus cartas contra mí. Pero lo que descubrí al rastrear a Rosa en ese tugurio de mala muerte en la ciudad, no fue solo una amenaza legal. Fue una sentencia de muerte para mis planes. Rosa no estaba sola. Llevaba en su vientre al verdadero heredero de los Alcázar. En ese momento lo entendí, si ese niño nacía, yo siempre sería, la otra, la usurpadora. Y yo no juego para quedar en segundo lugar. Pasé 3 días obsesionada con esa llave. Probé cada cajón, cada baúl y cada puerta de la mansión, hasta que recordé el viejo casillero de mantenimiento en el sótano, donde mi madre guardaba sus implementos de limpieza. Allí, escondido tras una fila de botellas de vinagre, había un pequeño joyero de madera. Al abrirlo con la llave de latón, no encontré oro. Encontré el acta de nacimiento original de Rosa y el testamento auténtico de su padre, donde se especificaba que las tierras no podían ser vendidas ni transferidas sin el consentimiento de su descendencia directa. Maldita vieja, susurré, apretando los documentos. Sabías que esto me destruiría. Tenía que actuar rápido. El viejo alcázar me presionaba para que la boda fuera en un mes, pero si Rosa aparecía con esos papeles y un hijo de Julián, mi castillo de naipes volaría por los aires. Usé los ahorros que le había robado a Julián para contratar a un tipo rastrero de la zona baja. Lo envié a buscar a Rosa. Búscala en las pensiones cerca de la estación de tren, le ordené. Dile que tiene una carta de su madre. 2 días después, llegué a un edificio que olía a humedad y desesperanza. Subí las escaleras de madera crujiente hasta el 3er piso. Ahí, en una habitación que apenas tenía espacio para una cama, estaba ella. Rosa se veía pálida, delgada, con los ojos hundidos. Pero cuando se levantó, su mano fue instintivamente a su abdomen, que ya mostraba una leve curvatura. Beatriz. Su voz tembló, llena de terror. ¿Cómo me encontraste? ¿Qué quieres? Vine a terminar lo que empezamos, Rosa, dije, cerrando la puerta tras de mí y dejando a mi matón vigilando afuera. No me mires así. Deberías agradecerme que no te dejé morir en el jardín de la mansión. Me lo quitaste todo, sollozó ella, retrocediendo hasta la pared. Le dijiste mentiras a Julián, me robaste mi vida, pero no podrás robar esto. Se tocó el vientre con orgullo.
Es su hijo. Julián vendrá por mí cuando lo sepa. Julián cree que eres una ramera que huyó con un peón, Rosa. Para él, eres un recuerdo amargo que ahoga en coñac cada noche. Me acerqué a ella, disfrutando de su miedo. Y ese niño no es un milagro, es un error de cálculo. No voy a permitir que un bastardo nacido en este chiquero manche el apellido que tanto me ha costado conseguir. Rosa intentó correr hacia la puerta, pero la agarré del cabello y la arrojé sobre la cama. La fuerza que sentía era sobrehumana, era la rabia acumulada de años de ser la hija de la criada. «Dame los papeles que mi madre te envió», le grité, revolviendo sus pocas pertenencias. «Sé que tienes la llave de la verdad, Rosa. Dámela». «No tengo nada», gritó ella entre lágrimas. «Tu madre me envió una carta diciendo que vendría a verme, pero nunca llegó. Déjame en paz. Por favor, piensa en el bebé». En ese momento, mi matón entró en la habitación. «Señora, la policía está dando vueltas por la cuadra. Tenemos que irnos», susurró nervioso. Miré a Rosa. Podía matarla allí mismo, pero un cadáver en una pensión llamaría demasiado la atención y yo aún no era un alcázar legalmente. Necesitaba una solución más elegante, más lenta. Necesitaba que Rosa desapareciera, pero de una forma que nadie buscara un cuerpo. «Escúchame bien, Rosa», le dije, agarrándola de la barbilla con fuerza. «Vas a desaparecer de esta ciudad. Si vuelvo a ver tu cara, o si intentas contactar a Julián, no solo te mataré a ti. Buscaré a cada pariente lejano que tengas y los quemaré vivos. Julián nunca te amará», escupió ella con valentía. «Él me busca en cada copa de vino. Tú solo eres el parche de su soledad». Esa frase me dolió más que cualquier golpe. Le di una bofetada que le partió el labio. «Él me pertenecerá, Rosa. Y su fortuna también». Salí de la pensión furiosa, pero con un plan retorcido. No iba a matarla, todavía. Fui a ver al viejo alcázar esa noche. «La encontré», le dije, arrojando el testamento original sobre su escritorio. «Y está embarazada. Es un varón, lo presiento». El viejo alcázar se puso pálido. Él sabía que un heredero legítimo significaba que su control sobre las tierras terminaba. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz ronca. «Nada, aún. Pero tengo una idea mejor. Vamos a dejar que tenga al niño. Pero se lo quitaremos. Le diremos a Julián que el bebé nació muerto, y a Rosa le diremos que Julián mandó a asesinar al niño para no tener vínculos con ella. La romperemos emocionalmente, señor Alcázar. Una mujer rota no pelea. Una mujer que cree que su hijo está muerto, se rinde». El viejo me miró con una mezcla de horror y fascinación. «¿Y qué haremos con el bebé?». «Lo daremos en adopción lejos, muy lejos. O mejor aún», sonreí con malicia, «lo dejaremos en un orfanato bajo un nombre falso. Así, el linaje de los Alcázar seguirá bajo nuestro control, y Rosa nunca tendrá una razón para volver». Lo que yo no sabía en ese momento, es que Rosa tenía un as bajo la manga. Ella no se fue de la ciudad. Se refugió con una antigua costurera que trabajaba para la familia, una mujer que me odiaba tanto como ella. Esa noche, mientras yo brindaba con Julián por nuestra próxima boda, Rosa escribía un diario. Un diario donde detallaba cada crimen que yo había cometido. Y lo más peligroso, Rosa ya no estaba sola. Había contactado a alguien que el viejo alcázar creía muerto, el verdadero dueño de las tierras, el hombre que todos pensaban que había fallecido en un accidente años atrás. El día de mi boda debería haber sido el triunfo definitivo, el momento en que la hija de la criada se convertía en la reina del norte. Pero mientras caminaba hacia el altar con un vestido que costaba más que la vida de mi madre, sentí un frío que no venía del aire acondicionado de la catedral. Entre los invitados, al fondo, vi una figura que no debería estar viva. Un hombre con el rostro quemado y los ojos llenos de una justicia sangrienta. En ese instante comprendí que el pasado no se entierra, solo se queda bajo tierra esperando a que bajes la guardia para arrastrarte con él. La catedral de San Pedro estaba a reventar. La crema innata de la sociedad estaba allí para ver cómo Julián Alcázar se casaba con su devota salvadora. Yo lucía impecable, seda blanca, encaje francés y una sonrisa que ensayé durante horas frente al espejo. Julián estaba a mi lado, pálido y con olor a whisky, pero presente. Sin embargo, mi mirada no estaba en el sacerdote. Estaba en ese hombre del fondo. Era don Ernesto, el hermano fallecido del viejo Alcázar, el verdadero dueño de la mitad de las tierras y el único que sabía que su hermano era un estafador. Todos creíamos que había muerto en el incendio de la bodega hace 5 años, un incendio que el viejo Alcázar y yo sospechábamos que no fue un accidente. «¿Qué pasa, Beatriz? Pareces haber visto a un fantasma», susurró el viejo Alcázar, dándome el brazo para entregarme, irónicamente,
A su hijo. Tu hermano está aquí, le devolví el susurro, sin mover los labios. Vi cómo la mandíbula del viejo se tensaba. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que lo vio. El pánico fue instantáneo, pero somos Alcázar, o al menos yo estaba a punto de serlo, no mostramos debilidad. La ceremonia continuó, pero para mí cada palabra del cura era una sentencia. Al terminar, durante la recepción en la mansión, don Ernesto se acercó a nosotros con una copa de champán. Su rostro, marcado por las cicatrices del fuego, era un recordatorio viviente de nuestra maldad. Felicidades, sobrino, dijo Ernesto, mirando a Julián, pero clavando sus ojos en mí. Has elegido a una mujer interesante. Me recuerda mucho a las serpientes que habitan en nuestras tierras, hermosas, pero si te descuidas, te inyectan el veneno mientras te abrazan. Tío Ernesto, pensamos que estabas muerto, balbuceó Julián, confundido. Casi lo estuve. Pero las costureras tienen manos maravillosas, ¿sabes? Ernesto sonrió de lado. Una de ellas me curó las heridas y me mantuvo oculto. Y ahora, me ha contado una historia fascinante sobre una joven llamada Rosa y un testamento que alguien intentó quemar. El viejo Alcázar intervino, tratando de llevárselo a solas. Pero yo sabía que Ernesto no venía a negociar. Venía a destruirnos. Me escabullí de la fiesta y fui directamente a la cocina. Necesitaba confirmar quién le había dado refugio a Ernesto. Allí encontré a la vieja costurera, la que trabajaba para Rosa. Estaba doblando servilletas con una calma insultante. Tú lo hiciste, le dije, acorralándola contra el fregadero. Tú trajiste a ese muerto a mi casa. Yo solo devolví lo que le pertenece a esta familia, Beatriz, respondió ella sin miedo. Y Rosa no está sola. Ella tiene algo que tú nunca tendrás, la verdad. ¿Dónde está ella? Le puse un cuchillo de mesa en el cuello. Dime dónde está Rosa. Demasiado tarde. Ella ya se fue. Pero dejó un regalo para el bebé. La costurera me miró con lástima. ¿Porque ese niño que lleva Rosa, de verdad crees que es de Julián? Esa pregunta me detuvo en seco. ¿De qué hablas? Rosa y Julián estaban comprometidos, ellos. Rosa nunca se acostó con Julián, Beatriz. Ella era de la antigua escuela. Pero la noche antes de que la echaras, ella se entregó al único hombre que realmente amaba. Alguien que no es un alcázar de sangre, pero que tiene más poder que todos ustedes juntos. Sentí que el piso desaparecía. Si el bebé de Rosa no era de Julián, mi plan de quitarle el heredero para controlar la fortuna a Alcázar no tenía sentido. Pero entonces, ¿de quién era? ¿Quién es el padre? Pregunté, presionando el cuchillo. Pregúntale a Ricardo, el joven administrador que tú misma recomendaste para llevar las cuentas, dijo la costurera con una sonrisa triunfal. Ellos se amaban en secreto. Rosa planeaba huir con él la noche que tú la golpeaste. Por eso ella aceptó irse tan fácil, pensaba que Ricardo la encontraría. Ricardo, el hombre en el que yo confiaba para manejar mis finanzas oscuras, mi aliado silencioso, era el amante de mi peor enemiga. Estaba rodeada de traidores. Regresé al jardín, donde la música seguía sonando. Vi a Ricardo a lo lejos, sirviendo vino a los invitados, luciendo tan leal y servil como siempre. Mi mente trabajó a 1000 por hora. Si Ricardo era el padre, y Rosa tenía el testamento, y Ernesto estaba vivo para reclamar las tierras, yo estaba acabada. A menos que... Me acerqué al viejo Alcázar. Estaba pálido, discutiendo en susurros con Ernesto cerca de la fuente. Tenemos un problema nuevo, le dije al oído. Rosa está con Ricardo. Y el hijo es de él. Ernesto sabe todo. Si no los eliminamos a todos esta noche, mañana despertaremos en una celda. El viejo Alcázar me miró. Vi en sus ojos que ya no tenía fuerzas. Ernesto lo había quebrado. Ya no puedo más, Beatriz. Ernesto tiene grabaciones de mis confesiones. Me grabó mientras yo pensaba que hablaba con un fantasma. Se acabó. Para usted se acabó, viejo estúpido, les hice. Pero para mí no. Fui al despacho, saqué el arma que el viejo guardaba en el cajón y busqué a Ricardo. Lo encontré en el pasillo trasero. ¿Dónde está ella, Ricardo? Le apunté directamente al corazón. Sé que el bebé es tuyo. Sé que estás ayudando a Ernesto. Ricardo no se asustó. Me miró con una frialdad que superaba la mía. Rosa ya está en el hospital de la ciudad vecina, Beatriz. Está dando a luz ahora mismo. Y Ernesto no está aquí solo por las tierras. Está aquí para entregarte a la policía por la muerte de tu madre. Encontraron el frasco de tónico con tus huellas en el viejo baúl que Mercedes escondió antes de morir. Las sirenas se escucharon a lo lejos, pero no eran de ambulancia. Eran patrullas subiendo por el camino de la mansión.
No voy a caer sola, dije, apretando el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, alguien me golpeó por la espalda. Caí al suelo y vi a Julián, mi esposo de apenas 2 horas, sosteniendo un candelabro, el mismo candelabro con el que yo había golpeado a Rosa. Lo sé todo, Beatriz, dijo Julián, con lágrimas de odio en los ojos. Mi tío me lo contó todo. Mataste a tu madre, echaste a la mujer que amaba, y ahora, vas a pagar. Julián levantó el candelabro para rematarme, pero en ese momento, una explosión sacudió la mansión. El viejo alcázar, en un último acto de cobardía y locura, había abierto las llaves de gas en la cocina. El fuego no purifica, el fuego solo consume lo que es débil y endurece lo que ya es de acero. Mientras la mansión Alcázar se convertía en una pira funeraria de secretos y traiciones, yo no rezaba por la salvación de mi esposo ni de mi suegro. Me arrastraba por el suelo, entre el humo asfixiante, con un solo pensamiento quemándome más que las llamas. Si yo no podía tener el paraíso que me prometieron, nadie saldría vivo de este infierno. Esa noche, Beatriz Varela murió entre las cenizas, y nació el monstruo que años después llamaría a Elena, basura inútil. El estallido de la cocina me había lanzado contra la pared, dejando mis oídos pitando y mi visión borrosa. Julián, mi flamante esposo, yacía a unos metros, aturdido por la onda expansiva. El candelabro de bronce estaba en el suelo, brillando bajo el resplandor naranja de las llamas que ya devoraban las cortinas de terciopelo. «Beatriz», gritó Julián, recuperando el sentido y tratando de alcanzarme. «Tenemos que salir. El gas, mi padre se ha vuelto loco». Lo miré con un desprecio que ni el fuego podía derretir. Julián era un cobarde. Incluso ahora, intentaba salvarme después de saber que yo había matado a mi madre. Su debilidad me daba náuseas. «Suéltame», le grité, zafándome de su agarre. «Tú y tu padre me usaron. Me hicieron hacer el trabajo sucio mientras ustedes se daban baños de pureza». Vi a don Ernesto, el tío cicatrizado, tratando de sacar al viejo alcázar de entre los escombros de la cocina. Era mi oportunidad. El testamento original, el único papel que me ligaba legalmente a la fortuna si Julián moría, estaba en la caja fuerte del despacho. Corrí hacia allá, ignorando los gritos de Julián que me suplicaba que regresara. El despacho era un horno. El calor hacía que la madera de los muebles crujiera como huesos rompiéndose. Abrí la caja fuerte con las manos ampolladas por el metal caliente. Saqué los documentos y las pocas joyas que quedaban. Pero cuando me giré para salir, la puerta se había desplomado, bloqueando la salida. «¡Ayuda!», escuché una voz desde el otro lado. Era Ricardo, el administrador, el padre del hijo de Rosa. «Beatriz, saca la mano por el hueco, dame los papeles y te ayudaré a salir». «¿Para qué, Ricardo?», reí con locura, mientras el humo llenaba mis pulmones. «¿Para que se los lleves a Rosa? ¿Para que tu bastardo crezca en mi cama y use mi dinero? Prefiero que se quemen conmigo». «No es un niño, Beatriz», gritó Ricardo desesperado, intentando mover la viga ardiendo. «Rosa ya dio a luz. Es una niña. Se llama Elena. Por el amor de Dios, ten piedad». «¿Una niña? Elena». El nombre me sonó a maldición. En ese momento, una viga del techo cedió y cayó directamente sobre Ricardo. Escuché un crujido seco y luego, silencio. Solo el rugido de las llamas. Logré salir por una ventana rota, cayendo sobre los rosales del jardín. Tenía el vestido de novia destrozado, la piel quemada y el alma negra. Me puse de pie y miré hacia atrás. La mansión Alcázar, el símbolo de mi ambición, colapsaba. Vi a Julián salir por la puerta principal, cargando el cuerpo sin vida de su padre. Ernesto estaba a su lado, tosiendo sangre. Me miraron desde la distancia. En sus ojos vi miedo, un miedo profundo a la mujer que se alzaba entre los escombros como un demonio surgiendo del abismo. «Se acabó, Beatriz», gritó Ernesto. «La policía viene hacia aquí. No tienes nada». «Tengo más de lo que creen», susurré para mí misma, apretando los documentos contra mi pecho. Huí por el bosque antes de que las patrullas llegaran. Caminé durante horas hasta llegar a la clínica donde Rosa estaba escondida. Me oculté en las sombras del pasillo, viendo a través de un cristal como Rosa sostenía a una pequeña criatura envuelta en mantas blancas. La costurera estaba a su lado, llorando de alegría. «Es hermosa, Rosa», decía la vieja. «Tiene tus ojos. Se llamará Elena», susurró Rosa, sin saber que Ricardo acababa de morir por ella. «Y nunca sabrá del horror de los Alcázar». Me acerqué al cristal y puse mi mano quemada sobre él. La pequeña Elena abrió sus ojos por un segundo, y juré que me miró. En ese instante, mi odio encontró un nuevo objetivo. Ya no era contra Rosa, ni contra Julián.
Era contra esa niña. Ella era el fruto de la traición de Ricardo y de la legitimidad de Rosa. Ella era todo lo que yo nunca podría ser. Disfruta tu paz, Rosa, si se contra el vidrio. Porque voy a dedicar cada segundo de mi vida a reconstruir lo que quemaste. Voy a recuperar cada centavo. Y cuando esa niña sea una mujer, cuando crea que el mundo es suyo, yo estaré ahí para recordarle que no es más que la hija de una costurera y un traidor. Me alejé de la clínica y busqué a un viejo contacto, un abogado corrupto que le debía favores al viejo Alcázar. Usé las joyas que robé de la caja fuerte para comprar un nuevo nombre, una nueva historia. Regresé con Julián meses después, fingiendo ser la víctima del incendio. Lo manipulé usando su culpa, convenciéndolo de que debíamos recuperar el poder, juntos, y con el dinero que yo había logrado ocultar en cuentas extranjeras antes del desastre, empezamos de nuevo. Pero puse una condición: nunca hablaríamos de Rosa, ni de Elena, ni de Ernesto. Para el mundo, seríamos la pareja perfecta. Pasaron los años. Cada vez que veía a Julián mirar con nostalgia una copa de vino, yo sabía que pensaba en Rosa. Y cada vez que eso pasaba, mi odio por Elena crecía. Me encargué de que Ernesto desapareciera permanentemente en un accidente de auto. Me encargué de que Rosa viviera en la pobreza extrema, asegurándome de que ninguna empresa la contratara. Y esperé. Esperé décadas hasta que esa niña, convertida en una mujer brillante pero ingenua, cruzó la puerta de la vida de mi hijo. Así que tú eres Elena, dije la primera vez que la vi, mientras le estrechaba la mano con una sonrisa falsa. ¡Qué nombre tan común! Espero que seas lo suficientemente fuerte para lo que te espera en esta familia. Si quieren comprender mejor esta historia, vean la anterior historia que publiqué, y no olvides suscribirte y activar la campanita para disfrutar más relatos épicos.